Hola, muy buenas tardes. Nuevamente, queridos hermanos, tuvimos una pequeña falla en el audio. Y bueno, pues vamos a empezar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a encomendar a Dios este trabajo, como siempre lo hemos hecho, pidiéndole pues que nos dé su santo y bendito espíritu. Pues sean bienvenidos, estamos prácticamente terminando lo que es el mes de septiembre, mes de la Biblia, y pues hemos tenido mucho provecho, hemos tenido la semana bíblica, creo yo, en todas las parroquias. Y bueno, pues vamos a comenzar el mes de octubre, mes dedicado a la meditación del Santo Rosario. Así que todo octubre dedicado a esta muy bella tradición de nuestra Iglesia Católica. Vamos a comenzar pues con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, primero por el don de la vida, gracias por los alimentos, por el hogar, por la familia. Te damos gracias por estos momentos que nos vas a compartir tu palabra de Dios, que nos da la oportunidad, Señor, de tener este espacio en el que proclamamos tu palabra para provecho nuestro. Gracias, Señor, por todos los dones recibidos. Te queremos agradecer como tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bien, decíamos, bienvenidos nuevamente después de 15 días de no haber transmitido por varias razones, pero bueno, lo importante es que estamos ya aquí y estamos contentos porque vamos a tener una cápsula bíblica más. Vamos a profundizar en la palabra de Dios. Y bueno, pues nos encontramos casi al final ya de este proyecto que iniciamos en mayo del año pasado. Un proyecto en el cual quisimos transmitir con ayuda de Dios un video por cada uno de los 73 libros de nuestra Biblia católica. Ya sabemos que hay Biblias que no son católicas y que tienen menos libros, pero este es un canal católico, ¿sí? Y en nuestra Sagrada Escritura pues está compuesta por 73 libros divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. Y pues estamos finalizando, estamos ya en la etapa final de lo que es este Nuevo Testamento. Ya analizamos los 4 evangelios, las cartas o epístolas de San Pablo, y ahora estamos entrando a lo que son las cartas de San Pedro. Primera carta de San Pedro es lo que hoy vamos a analizar, esta carta que sin duda pues nos va a dejar mucho provecho espiritual, y que si alguno de ustedes ya la leyó, ya la meditó, pues ya sabe el contenido tan grande que tiene, y si no, pues vamos a tener ese encuentro con Dios a través de esta carta. Bien, a manera de introducción vamos a decir que esta primera carta de San Pedro fue escrita a una comunidad hispana de condición humilde, mal comprendida por sus vecinos y perseguida por su estilo de vida cristiana. Sus miembros eran ridiculizados, tratados como malhechores e insultados por vecinos que no entendían su fe o que no apreciaban su código de comportamiento moral. El ser cristiano en aquellos años, en aquellas primeras comunidades, pues era algo extraño, algo que no era fácil de llevar, era ir contracorriente, era hablar de amor, era hablar de un Dios que perdona. Y bueno, todo esto era difícil. Si hoy es difícil hablar de Dios a la familia, a los amigos, en el trabajo, pues imagínense en aquel tiempo cuando apenas estaba arrancando el cristianismo, cuando apenas estaba anunciando la buena nueva. Entonces, pues estos primeros miembros a los cuales va dirigida esta carta, pues vaya que sí sufrían la incomprensión
y pues eran rechazados abiertamente. El autor, que pudo haber sido Pedro, pero que muy probablemente, dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura, más bien fue pues un discípulo suyo, pues a través de esta carta pues quiere consolarlos y quiere ayudarlos a entender lo que están viviendo. Es cierto que ellos ya abrazaron la fe, es cierto que ellos ya aceptaron a Jesucristo, pero también es cierto que les falta todavía mucho conocimiento y bueno, el apóstol pues quiere animarlos, quiere evangelizarlos de una forma más completa para que comprendan cabalmente lo que es el mensaje que trae nuestro Señor Jesucristo, esta buena nueva. Les dice que Cristo sufrió y que por lo tanto debemos esperar sufrir también. Los anima al recordarles que el sufrimiento purifica nuestra fe, la hace más genuina y que el mensaje de Jesús es tan maravilloso que la magnitud de nuestro sufrimiento no debe menoscabar nuestra esperanza ni la voluntad para dar testimonio de Él. Y eso pues que yo creo que aquí se les está enseñando a aquellas comunidades que debían padecer, que si querían seguir a Jesús, pues tendrían que imitarlo. ¿En qué? Bueno, pues en su manera de vivir, de amar, de comprender, pero también de sufrir, porque el Hijo de Dios, Jesús, fue enviado por el Padre para traernos esta buena nueva, para darnos amor, para darnos la salud, pero también vino a sufrir y a padecer. Es así que pues muere en la cruz, agoniza, tiene una agonía muy, muy grande. La pasión de Jesús pues es muy dolorosa, la dolorosa pasión de Jesús. Él sufre mucho y a eso estamos llamados los cristianos, los que le seguimos. Debemos cargar nuestra cruz como el mismo Jesucristo nos lo dice. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. A eso estamos llamados y en este sentido les habla el discípulo a aquellas primeras comunidades para que vean en el sufrimiento no una amargura, sino una forma también de adherirse a la cruz de Cristo, de acompañar a Jesús en su dolor, en su pasión. Después de hacer ver que ante su testimonio de vida sus perseguidores se avergonzarán y se arrepentirán de sus acciones erróneas, también recuerda que cuando sufrimos estamos unidos a todos los que sufren en el mundo y además enfatiza que no podemos evitar el dolor, pero si seguimos las huellas de Jesús resultará menos traumático, menos doloroso, digamos así. El sufrimiento es inevitable, así nos lo menciona el autor de la carta. Creamos o no creamos en Dios, de todas maneras el sufrimiento es parte importante de nuestra vida, ya sea a través de la enfermedad, ya sea a través de alguna discapacidad, en fin, hay tantas cosas, pero ese es un hecho. El que vamos a padecer, el que vamos a sufrir en esta vida es un hecho. Sin embargo, ese sufrimiento pues no tiene sentido si no es unido a la pasión de Cristo. ¿Qué sentido tendría sufrir por sufrir? Nosotros creemos en Cristo, sabemos que Dios Padre lo envió a salvarnos, a traernos esta buena nueva, pero que el sufrimiento pues formó parte de su vida y nosotros que creemos en Él tenemos que formar parte también de este dolor. A pesar de estar centrada en el sufrimiento, esta primera carta, porque así está, se va a hablar mucho de lo que es el sufrimiento del cristiano, de Jesús, y pudiera decirse, ¿por qué no? Que pues sí, esta carta está centrada en el sufrimiento, a pesar de ello, pues está llena de esperanza y hace constantes recordatorios de las cosas maravillosas que Dios ha hecho y hará por todos nosotros, por todos los que creemos en Él. Después que hayamos padecido un tiempo el dolor en esta vida, Él nos restablecerá y confirmará y nos hará fuertes e inconmovibles. Hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo en que si somos fieles hasta el final, bueno, pues tendremos, como dice San Pablo, la corona de la victoria, ¿sí? Así que hay que perseverar, hay que llegar hasta el final, hay que pedirle a Dios las fuerzas necesarias, porque en medio de las enfermedades, en medio de los padecimientos normales y extraordinarios de esta vida, pues tenemos que vivir todo esto con alegría, ofreciéndolo a Dios y uniéndolo a su pasión, a su cruz, unir nuestro sufrimiento y este tendrá un sentido. El sufrir por sufrir, pues es algo
que no tiene sentido. Sin embargo, insistimos, cuando ese sufrimiento se ofrece a Dios y se une a su pasión, pues ahora sí que tiene un verdadero sentido en nuestra vida. Bien, pues es una introducción muy breve, mis queridos hermanos, la que acabamos de hacer de esta primera carta de San Pedro. ¿Sí? Es muy breve lo que vamos a encontrar. Vámonos ahora a lo que son los datos importantes de esta primera carta de San Pedro. Y aquí vamos a encontrar que nos habla de que el autor inspirado posiblemente, ya lo decíamos, pudo ser Pedro, pero los estudiosos de la Sagrada Escritura, los exégetas, dicen que lo más probable es que haya sido un discípulo suyo. Ya ustedes, junto con su servidor, hemos analizado pues todas las cartas del apóstol San Pablo, y ahí encontramos también varias cartas, no todas, en las que no se tiene la certeza de que haya sido el apóstol San Pablo quien las haya escrito. En este caso, pues no se tiene la certeza y se cree que bien podría haber sido algún discípulo suyo. Entonces, pues ahí está la interrogante, ni se desmiente una cosa ni la otra, pero pues ahí está. La fecha de redacción probablemente ocurrió entre los años 60 y 63 después de Cristo, si es que la carta la escribió San Pedro, ¿sí? Y probablemente entre los años 70 y 90 si haya sido o fue algún discípulo de San Pedro. Entonces, por eso se manejan estas dos fechas y estas dos posibilidades, porque no se tiene con certeza la seguridad pues de quién la haya escrito. Ahora bien, ¿quiénes son los destinatarios? ¿A quién fue dirigida esta carta? Bueno, pues aquí se habla con claridad de que fue una comunidad cristiana de origen gentil y que no fueron judíos. La carta es breve, es muy breve, queridos hermanos, amigos, familia. Consta de tan solo 5 capítulos. 5 capítulos, es muy breve, pero es bastante rica, diría yo riquísima, en cuanto a su contenido, en cuanto a lo que nos enseña y nos quiere transmitir el apóstol San Pedro. Vamos ahora a lo que es la estructura, cómo está compuesta, cuál es el esqueleto, la estructura, la organización que tiene, cómo se divide. Bien, pues encontramos primero lo que es el saludo inicial, al igual que las cartas de San Pablo. Bueno, aquí también siguiendo esta misma línea, aquí encontramos un saludo inicial y este viene en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. También vamos a encontrar enseguida lo que es el renacimiento bautismal. Esto en el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 10. Más adelante viene el testimonio del cristiano en el mundo, cómo debe dar testimonio, cómo debe de comportarse, qué es lo que debe manifestar y enseñar a los demás. Capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 4, versículo 19. Aquí encontramos esta parte que habla del testimonio del cristiano en el mundo. Y por último, vamos a encontrar lo que es una exhortación a los pastores y a los fieles para terminar esta carta que viene ya en el último capítulo, que es el número 5. Tan solo 5 capítulos, la carta de San Pedro. Entonces ahí está esta breve también estructura de esta primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a iniciar pues con este saludo inicial, que como ya les decía, pues es parecido en cuanto a su estructura, su forma, con lo que son las cartas paulinas, las cartas del apóstol San Pablo. Bien, en este saludo inicial encontramos lo siguiente. El apóstol Pedro, o con seguridad el autor posterior, que hasta la fecha pues es desconocido, y que pertenece al círculo de Pedro, y en cuyo nombre escribe, se presenta con el mismo título de autoridad apostólica que leemos en las epístolas de San Pablo, ¿sí? Pues ya lo decíamos, es muy, muy parecido, está como que impregnada esta carta por esa influencia paulina, ¿sí? De la forma, de la estructura en la cual el apóstol San Pablo escribía a aquellas comunidades, cada una tan distinta y cada una de esas cartas también, por lo mismo, muy distintas entre sí, con un mensaje muy específico en tiempo, modo y lugar. Los destinatarios son designados con 2 calificativos que ya desde el principio de esta carta circular dejan sentado el tono
y el contenido de la misma, y son llamados elegidos y residentes fuera de su patria. Así es como se les llama en este saludo inicial. La expresión que residen fuera de su patria alude o se refiere a una doble marginación social y económica a causa de la política de dominación del Imperio Romano. Esto ocasionó, este dominio de los romanos ocasionó y obligó a que una gran masa humana de los territorios conquistados fuera pues forzada a salir. La opresión romana, recordemos que Israel pues durante la historia, a lo largo de la historia de la salvación, Israel pues fue ocupada por distintos imperios, el romano, el griego, el persa, el egipcio, aunque ellos no llegaron a conquistar a Israel, sino que más bien Israel se fue a refugiar en Egipto, allá en el libro de los inicios de la Sagrada Escritura, en el Éxodo, encontramos esta parte. Bueno, pues también estuvo, digamos, sometido al imperio egipcio, ¿sí? Romanos, egipcios, griegos, babilonios, sirios, entre muchos otros. Bueno, en el contexto de esta carta, pues está la ocupación romana, y esta ocupación romana, pues era algo, eh, pues muy difícil de llevar para los habitantes de Israel, y por esta presión que ejercían sobre el pueblo, pues muchos preferían irse de su patria, salir, no estar ahí para no sufrir esta marginación, este sometimiento. Y por eso, bueno, pues esta carta va dirigida también de alguna forma a todos ellos, tanto a los que permanecían ahí y sufrían esta opresión, como a los que de alguna manera habían tenido que emigrar por las causas que ya mencionaba. La expresión que residen fuera alude pues a esta marginación social, política y económica. Los cristianos a los que se dirige esta carta pertenecen a esta ola de inmigrantes pobres y desarraigados, agrupados en pequeñas comunidades rurales esparcidas a finales del siglo I por las mencionadas 5 provincias de Asia. La otra marginación es la que les imponía su misma vida de cristianos, incompatible con muchas de las costumbres y modo de vivir paganos. Fíjense, queridos hermanos, amigos, familia, cómo era difícil la vida de estos primeros cristianos cuando pues se les trae la buena nueva, que ellos aceptaron, abrazaron esta fe, este amor a Jesús y a su doctrina, y esto pues les valió muchas cosas, muchas contrariedades. Primero, como ya lo mencionamos, pues tuvieron que salir de su tierra por esta opresión o esta ocupación romana, y después de vivir en asentamientos aislados unos de otros, pues tuvieron también que soportar el rechazo, porque esta manera de vivir, esta manera de ser, esta nueva forma que trae Jesús y que nos anuncia de amor, de perdón, de misericordia, de no contestar o no dar mal por mal, sino que más bien al mal debemos responder con el bien, pues claro que chocaba, claro que no era bien aceptada, y que no podían ser comprendidos del todo, más bien pues eran completamente rechazados, y era una vida muy complicada, muy difícil para estos primeros cristianos, esta primera comunidad de cristianos, esta primera generación, primera y segunda generación. Era muy complicado. Ellos tenían dos formas en que eran marginados: una, como ya le dijimos, por la opresión, por la invasión, y otra pudiera decirse que era de alguna forma una automarginación, porque el hecho de aceptar a Jesús iban a ser rechazados por los demás, pero era como si el mismo cristiano, al aceptar, pues se marginara, se apartara, dejara de ser parte de la forma de ser y de vivir del pueblo pagano, de aquellos que no creían en Dios. Entonces era complicado, pero así es como se vivía, y así es como pues ellos, a pesar de todo esto, pues seguían firmes, fieles a la fe en Jesucristo y en esta buena nueva que nos trae. Razón por la cual se convertían en sospechosos y con frecuencia en perseguidos. Pues ya recordamos la Sagrada Escritura, en donde el mismo San Pablo, antes de su conversión, pues era un feroz perseguidor de los cristianos
y hacía lo que podía, hasta donde podía, por meterlos a la cárcel, no sé si la escritura no habla muy claramente de que San Pablo haya contribuido a matar a algún cristiano, pero de lo que sí habla es que perseguía ferozmente y encarcelaba a todos los cristianos. Entonces era muy complicada esta situación, pero ellos eran fieles. Así que, pues no debemos desanimarnos en medio de un mundo en el cual cada vez se cree menos en Dios, el mundo actual, y en el cual se ridiculizan muchas de las partes esenciales de lo que es ser cristiano, de lo que es ser católico, como el matrimonio, como el creer en la Sagrada Eucaristía, como la confesión de los pecados, la fidelidad al Papa y tantas cosas por las cuales ahora es criticada nuestra fe católica. Pues a ejemplo de estas primeras comunidades, nosotros debemos de ser fieles, de perseverar. En ese sentido, esta carta, esta primera carta del apóstol San Pedro, pues nos anima precisamente a que seamos fieles, a que seamos fuertes y a que no nos dejemos vencer. Antes bien, que progresemos en el conocimiento de la fe. Y estas cápsulas bíblicas, de una manera muy humilde, muy sencilla, quieren contribuir precisamente a que conozcamos la palabra de Dios, a que tengamos ese encuentro con Jesús palabra, que también es alimento. Y la misma escritura nos lo señala. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está la palabra de Dios que nos alimenta. Entonces, hay que perseverar, hay que ser fieles y hay que hacer lo posible por instruirnos y conocer nuestra fe. Un refrán popular, un dicho popular dice que nadie ama lo que no conoce. Para poder amar nuestra iglesia como la amamos, pero para poder también dar testimonio de ella, hay que leer, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, hay que inspirarnos en esta carta del apóstol San Pedro, primera carta, en el sentido de la perseverancia. Es difícil imaginarnos también la emoción y la sorpresa agradecida que debían de sentir aquellos cristianos y cristianas al reflexionar sobre esta elección gratuita de Dios que los había convertido en su nuevo pueblo. Ciertamente eran algo distinto, novedoso, la forma de actuar, de proceder, pero ellos sabían que eran elegidos por Dios y esto los llenaba de alegría, de esperanza, de fe, en esa vida que Cristo promete y nos promete a todos, no solamente a aquellas comunidades, también a nosotros. Y eso es el motor, eso es el aliciente, lo que nos hace perseverar y seguir adelante. Una elección divina que era al mismo tiempo puente de exigencias y compromisos a los que el autor alude con la frase obedecer a Jesucristo y a imitación de él enfrentarse con el sufrimiento y la tribulación. A ellos les desea gracia y paz en abundancia. Estamos hablando de ser fieles a Cristo, estamos hablando de tomar el ejemplo de estas primeras comunidades de las cuales se nos narra en esta carta lo que padecieron, lo que sufrieron, pero también debemos recordar que el seguimiento de Cristo, como lo señalábamos hace un momento, pues es un compromiso de vida, y el compromiso pues es algo a lo que quizás a veces no estemos tan dispuestos, pero que así es nuestra fe. Hay muchas promesas, Dios nos ha prometido muchas cosas, pero quiere que seamos fieles, quiere que perseveremos hasta el final, quiere que no nos desanimemos ni nos desalentemos por todas las situaciones que estemos viviendo. Hay que seguir adelante, hay que llenarnos de la palabra de Dios y hay que tener presente que el seguimiento de Cristo exige perseverancia y compromiso. Continuando con lo que es la estructura, pues vamos a la parte de lo que es el renacimiento bautismal. Y aquí, después del saludo que ya analizamos, se abre la carta con una bendición solemne al estilo de las bendiciones judías. Bendecir a Dios equivale a darle gracias y el autor o el discípulo, que es quien escribe, lo hace por la salvación que han recibido las comunidades al renacer a una nueva vida. Esta vida nueva del cristiano tiene su fuente en el designio misericordioso de Dios Padre, que ha realizado en medio de su pueblo por la fe
custodiado por Dios y animado por la esperanza de una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, y que está reservada para todos aquellos que sean fieles hasta el final y reservada para vivirla en el cielo. Entonces, la promesa que Dios ofrece al que persevere, al que sea fiel, pues es algo que nos alienta, nos motiva a seguir adelante, dice un sacerdote de nuestra comunidad, el padre Ramón Delgado, una frase que menciona muy seguido él cuando se refiere al reino de Dios y lo grandioso que es ese reino que Dios a través de Jesús nos promete. Y él dice que pues hay que luchar, hay que perseverar, hay que ser fieles hasta el final para ganarnos. Y él recuerda una frase pues muy popular que todos conocemos y que dice: el que quiera azul celeste, que le cueste. Es una frase muy común del padre Ramón Delgado, pero que nos habla mucho de cómo verdaderamente pues ganarnos esta promesa, ganarnos el cielo que Dios tiene prometido, pues no se va a ganar sin antes haber sufrido sangre, sudor y lágrimas. Es decir, cuesta y cuesta mucho. El que quiera azul celeste, que le cueste. Estos pobres inmigrantes a los que se dirige esta carta, que son despreciados y perseguidos, no habían conocido ni visto personalmente a Jesús, y sin embargo lo amaban, creían en él, con gozo indecible, de acuerdo con las palabras del Evangelio, que dice: dichosos los que sin ver creyeron. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 29. Pues así, mis queridos hermanos, eran estos primeros discípulos, estos cristianos, esta primera generación que no conocían a Jesús, que se les había hablado de ello a través de los apóstoles, pero que no necesitaban, como Santo Tomás, ver para creer, sino que creían en su corazón, sabían que Dios existe, así como esa fe que tuvo Abraham al Padre Eterno, al cual no conocía, que le habló y él creyó y le obedeció. Bueno, así también nosotros, esa primera comunidad de cristianos, y nosotros ahora, pues creemos, no hemos visto a Jesús, nosotros no lo hemos visto, lo tenemos aquí nos habla, Él está vivo, Él está presente en la palabra de Dios y está vivo y presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Comunión, en la Eucaristía, ahí está. Y nos ha hecho saber, el mismo, Dios mismo, que verdaderamente ahí está. ¿Por qué? ¿Con qué seguridad podemos decir que Cristo está en la Eucaristía? Pues es muy sencillo. Cristo mismo ha querido, a través de los milagros eucarísticos, hablarnos de su presencia real y verdadera en la Sagrada Comunión. Y eso, mis queridos hermanos, haciendo un pequeño paréntesis, una vez terminados estos videos de la Sagrada Escritura, vamos a dedicar 10 programas a hablar precisamente de la Eucaristía, de la presencia de Jesús en la Eucaristía y todo lo relacionado con la Eucaristía. 10 programas después de estos videos de la Sagrada Escritura, que pues los invito ya desde ahora a que estén al pendiente, porque si tienen, yo no digo que todos en algún momento no hayamos tenido la duda de que si está realmente Jesucristo ahí, pero si hemos tenido la duda o no creemos que esté ahí, después de analizar, de ver todos estos milagros eucarísticos que a lo largo de toda la historia ha querido Dios regalarnos, pues no vamos a tener ninguna duda. De hecho, pues aún centrándonos en lo que estábamos hablando, aún como estos cristianos, sin poder ver cómo Jesús está ahí, sabemos que realmente está ahí. Bien, pues así estos cristianos, volviendo al texto de esta primera carta, así estos primeros cristianos tenían esa fe en que ese evangelio venía directamente de Dios y que esa promesa también era de Dios y era para ellos. Y así termina el himno de alabanza que se menciona en esta parte, en el que el discípulo de Pedro establece ya el tema fundamental de la carta, que se repite continuamente en cada sesión y en cada argumento, quizás como en ningún otro escrito del Nuevo Testamento. La pasión de Cristo y su glorificación, que continúa con la pasión del cristiano y su futura y definitiva liberación. Entonces,
Esto es una constante que vamos a encontrar aquí en la carta, primera carta del apóstol San Pedro, la carta de San Pedro. Esta pasión de Cristo y su posterior glorificación, en la que barruntaron y vieron lontananza los profetas del Antiguo Testamento y los que cantaron los salmos por el Espíritu, que es al que debe cumplirse ahora el tiempo de la promesa. Y estos han recibido esta enseñanza y a través de los apóstoles la han hecho transmitir a estos destinatarios en esta carta y también a todos nosotros. Dice el autor que hasta los ángeles se asoman desde el cielo para contemplar el maravilloso plan de Dios y esta buena noticia que es hecha realidad en la vida de aquellos cristianos que son gente pobre y sencilla, los sencillos y los humildes de corazón. Todo aquel que abraza la fe en Cristo, que cree en su palabra, que sin cuestionarse tanto le dice sí al Señor, somos esos pobres, esos sencillos en los cuales Dios ha querido manifestarse y se manifiesta. La seguridad del bien prometido hace que el cristiano viva el tiempo de la espera como tiempo ya de salvación y por tanto tiempo de alegría. Sentirse uno ya como en la gloria, como se dice en nuestro lenguaje popular, y esto no solo a pesar de los sufrimientos presentes, sino justamente a causa de ellos. Es la paradójica alegría de los perseguidos que hablan de las bienaventuranzas, y en este sentido nos recuerda mucho a la vida de los santos, de muchos santos y santas de nuestra Iglesia Católica, que más que ver en el sufrimiento una desgracia, veían una oportunidad para acercarse a Dios. Por extraño que parezca para el mundo de hoy, este mundo que nos habla de comodidad, de tranquilidad, que nos habla de no sufrir, de sufrir lo menos que se pueda, de progresar, de tener bienes, pues estos cristianos sabían que el sufrir la persecución, que el carecer de muchas cosas, pues no era un motivo de desgracia, sino un motivo de alegría, porque ellos sabían que a través de este sufrimiento, de esta escasez, pues ellos se hacían como más cercas del corazón de Dios, más cerquitas, y que sabían que estaban unidos a Cristo por el sufrimiento, y esos sufrimientos que padecían pues los unían a su pasión. Entonces, qué distinta la forma de ser de aquellos cristianos si la confrontamos con lo que hoy el mundo nos ofrece y nos pide. Un mundo en donde lo que cuenta es el progreso, el bienestar económico, el bienestar en todos los sentidos, y que se quiere evitar al máximo cualquier tipo de sufrimiento. Esto es un verdadero misterio, mis queridos hermanos, amigos y familia. Pensar que el sufrimiento es una oportunidad para acercarnos a Dios, para llegar a ese concepto y tenerlo claro y abrazarlo como tal, se ocupa mucho de pensar, de analizar, de vivir la palabra de Dios, vivir el ser cristiano, y solo entonces podremos entender un poco el porqué de esto que se menciona aquí en la carta, y que seguramente nosotros debemos ya saber si es que hemos estado perseverando en la Sagrada Escritura. La pasión y la alegría de Cristo es la buena noticia que se les ha anunciado, dice el autor. De la leche espiritual de la palabra de Dios que alimenta la comunidad de recién nacidos, el discípulo pasa a otra imagen preñada de resonancias bíblicas. La piedra, que puede ser piedra de cimiento en la que se apoyan los creyentes por la fe, o piedra angular, es la clave y el remate del edificio, esa piedra angular que es Cristo. El discípulo llama a Jesucristo piedra viva, rechazada por los constructores, pero escogida y apreciada por Dios en alusión a su pasión, muerte y resurrección. Sobre esta piedra viva se construye el nuevo templo que acoge la verdadera y definitiva presencia de Dios. Con referencia a este nuevo pueblo de Dios, el discípulo evoca los títulos de dignidad que exaltaba la función del pueblo de Israel.
Esto es el cumplimiento que se da en la comunidad cristiana, perdón, y que se da en la comunidad cristiana, ese eh, predestinamiento, digámoslo así, del pueblo de Israel, que era ya mencionado en el Antiguo Testamento como raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y pues eran formas en las que se hablaba del pueblo de Israel en aquel tiempo, sobre todo situados en el Antiguo Testamento, pero que ahora esto nos viene también a nosotros, porque si bien el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, pues ya sabemos porque hemos estudiado la Sagrada Escritura que ese pueblo de Israel pues no quiso aceptar la buena nueva que Jesús trae y trajo al mundo, y pues que la aceptaron aquellos sencillos de corazón, aquellos que no conocían mucho de escritura, aquellos que no eran escribas ni fariseos. El Nuevo Testamento nos habla en los evangelios de cómo los sencillos, los humildes, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, todo aquel que era despreciado por la sociedad, pues era el que eligió y el que aceptó en su corazón y en su vida este mensaje de salvación. Y ahora, pues nosotros somos hijos de Dios por adopción y somos también raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido. Qué hermosa forma en que se dirigía o se le llamaba al pueblo de Israel en aquel Antiguo Testamento como pueblo preferido, escogido por Dios. Vamos a la siguiente parte de la estructura de esta carta y ahora vamos a situarnos en lo que es el testimonio del cristiano en el mundo. ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe dar fe, testimonio de que ama a Cristo y le sigue? Dice la carta y el autor en ella: el discípulo de Pedro contempla con preocupación a sus cristianos esparcidos por las 5 provincias de Asia, como huéspedes y forasteros en medio de una sociedad pagana que los observa con ojos críticos, los difama y los tiene como malhechores, es decir, los típicos prejuicios de siempre contra los pobres y marginados, ¿sí? Estos primeros cristianos eran vistos como bichos raros, como gente extraña, como gente que se comportaba de una forma no convencional o no común, y que por lo mismo pues eran hechos a un lado, marginados, señalados y dignos de desconfianza. Fíjense hasta dónde. Pero es así, era gente, a los ojos de ellos, gente extraña. Y quizás a algunos de ustedes pues les ha pasado al dar testimonio de Jesús ahí en su trabajo, incluso en la misma familia, pues también somos vistos como bichos raros, como gente extraña, gente que no piensa como piensa el mundo, sino que tenemos una forma de ser y de actuar que pues va en contraposición, va contracorriente a lo que hoy se nos enseña por medio de la sociedad y de los medios. El discípulo que escribe esta carta anima a sus oyentes a que tapen la boca de los necios e ignorantes con la fuerza del testimonio de su vida cristiana. Un buen cristiano, será siempre un buen ciudadano. El discípulo da normas claras de conducta ciudadana, apelando a la motivación superior que debe presidir todo el comportamiento de los creyentes. Por eso es tan importante que luchemos, mis queridos hermanos, amigos, familia, porque la palabra de Dios sea conocida, sea comprendida y también sea difundida, y sobre todo pues que la hagamos vida, ¿sí? Porque una persona que ama la Escritura, que se comporta de acuerdo a lo que Dios pide aquí, pues seguramente que va a ser un mejor ciudadano. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aquí se menciona cosas que son básicas de una sociedad, como el no robar, como el no matar, en fin, tantas cosas, y estas son normas, son valores universales que trascienden el tiempo y el espacio. El ser honrado, el ser honesto, el tener palabra, pues es algo que se valora aquí y en donde quiera, ¿sí? Entonces, ciertamente, el ser cristiano sí nos hace ser un buen ciudadano. Por eso, debería de ser que lejos de que se atacara, persiguiera al que cree en Dios, pues más bien debería de
motivarse y proclamarse la palabra de Dios, pero bueno, ya sabemos, ¿verdad? Se vale soñar y eso no lo vamos a ver, todo lo contrario, se está atacando fuertemente la familia y los valores. Dice el autor, un buen cristiano, como ya lo decíamos, pues será siempre un buen ciudadano. El discípulo contempla toda la vida de Jesús con un continuo e incondicional amor. El más importante testimonio cristiano es el que se da en el seno de la familia. El autor dirige primero una larga exhortación a la esposa, pensando seguramente en las mujeres cristianas casadas con paganos. Después se dirigirá brevemente a los maridos cristianos y a estos les exige la castidad conyugal, el sometimiento al marido y la modestia y serenidad interiores que pueden mantener el matrimonio unido en convivencia pacífica e incluso atraer al esposo a la fe. En la exhortación de los maridos cristianos afirma la mayor debilidad corporal de la mujer y la igualdad espiritual en compartir la herencia del cielo. Bueno, en esta parte encontramos varios aspectos interesantes. Primero, pues ahora que estamos terminando el mes de septiembre y que con ello también terminamos el mes de la Biblia, pues seguramente ustedes vivieron lo que es la semana bíblica y los temas que se trataron toda la semana, pues fueron referentes a la familia, ¿sí? A la familia en el sentido de que reflexionemos pues ese reforzamiento que tenemos que hacer como cristianos, como católicos de la familia, ese saber escuchar a los hijos, ese saber pues tener caridad con la esposa y viceversa, y ese crecimiento que si se llega a dar en la familia, pues se va a dar en la sociedad también, porque la familia pues es la célula más importante de la sociedad. Entonces, va en este sentido esta carta, digamos que es muy actual, porque habla de cuestiones muy actuales, ¿sí? Habla de fidelidad en cuanto al hombre, esa fidelidad que debemos tener a la mujer y de ese respeto que la mujer debe tener a su esposo, ¿sí? Entonces, todo esto son cuestiones muy interesantes y muy actuales. Los cristianos, afirma el autor, que deben perseverar en todos estas recomendaciones que a través de esta carta se nos da. Y pues pareciera complicado en medio de toda esta situación que vivimos, pero si permanecemos adheridos al árbol fuerte, que es Cristo, pues seguramente será más fácil llevar esta vida con todos los desafíos que nos presenta y poder así dar pues un mejor testimonio para la familia. Muchas veces en la familia pues no se quiere hablar de Cristo, no se quiere que se hable en las reuniones de Dios, algunos hasta se enfadan porque hablamos de Dios, pero es bueno hablar de Dios, pero sin duda será mucho mejor el dar ejemplo de que tenemos a Dios en nuestra vida. Y eso posiblemente sea más importante que quizás el mismo hecho de hablar. No hay duda de que tenemos que evangelizar, de que tenemos que llevar la buena nueva, de que tenemos que hablar de la palabra de Dios, pero también es importantísimo dar ejemplo de ella, porque si no damos el ejemplo, si hablamos mucho de la palabra de Dios y no tenemos un comportamiento de acuerdo a la Sagrada Escritura, a lo que Dios nos pide, pues serán solamente palabras, únicamente eso. Así que aquí el autor nos menciona el hecho de saber dar ese ejemplo en la familia. El ideal de la concordia familiar se extiende a toda la comunidad cristiana. Como hermanos de una sola familia, debemos compartir la bendición que Dios nos ha dado y ser conscientes de que tenemos una herencia común. A continuación, el discípulo vuelve a su tema favorito, que es el sufrimiento en razón de la fe que profesan. Más que a una persecución concreta, el autor de la carta parece referirse de nuevo a la marginación social que les imponía su misma condición de cristianos. Sí, ciertamente el autor hace alusión una y otra vez al sufrimiento y lo que ella implica, pero también pues a permanecer fieles, siempre fieles a pesar de todo lo que venga. Ya en el versículo 19,
pues es uno de los textos más emblemáticos que se menciona en esta carta. ¿Por qué? Porque de todo el Nuevo Testamento se dice que es emblemático, ya que el cual ha encontrado eco hasta en nuestro credo cristiano, cuando dice, descendió a los infiernos. Este descenso salvador debió ser muy importante para que los primeros cristianos, como lo atestiguan las referencias de Efesios 4, del 8 al 10 y Romanos del 1 al 7, les preocupaba la suerte de los pecadores y en general la de todos los que vivieron y murieron antes de Cristo. Entonces, esta parte es interesante, importante, porque se habla de esta partecita de nuestro credo y que tiene relación con este descender de Dios a los infiernos, con una forma de decirnos que pues va a rescatarnos, ¿no? Que Dios tiene el poder de ir hasta ahí si es necesario por rescatar a alguien de nosotros. Y Dios nos libre de vernos en esa situación, pero bueno, es una importante alusión que hace a este credo y repito, viene en el versículo número 19. El discípulo de Pedro retoma ahora el tema del sufrimiento en su aspecto medicinal o de sanación. Menciona que es imposible que siga pecando quien asociado por el bautismo y ha asociado por el bautismo sus propios sufrimientos al de Cristo, siga pecando. Esa incompatibilidad que tiene este cristiano con el pecado lo pueden ver comparando la vida que llevaban antes, entregada a todo género de maldades, con la que llevan ahora. De ahí que su conducta contracorriente produzca la extrañeza y la hostilidad de sus antiguos camaradas de vicios. Pues es una reflexión sencilla, pero que nos dice muchas cosas. Aquel que ha abrazado la fe, aquel que ha aceptado a Jesucristo, pues obviamente está viviendo ya como un hombre nuevo y todo lo que en el pasado se vivió pues queda ahí en el pasado. Ahora ya se es una nueva criatura, ahora se vive de una manera distinta y miren, eso causa cierta, ¿cómo decirlo? Pues a lo mejor rechazo, ¿no? Dentro de lo que son nuestros entornos, tanto el familiar, el de amistades, quizás el laboral. ¿A qué me refiero? Cuando una persona hemos vivido en una situación de pecado, que siempre la vamos a estar porque no, nadie estamos libres de ello, pero una vez que se acepta a Cristo en la vida, pues se deja de tener esa vida, digamos, de demasiado pecado para ahora esforzarnos en la medida de lo posible para llevar una vida, digamos, más apegada a Dios. Y eso cuando una persona lo hace, genera críticas en el entorno familiar, de amistades o laboral, porque como se conoció la vida de la persona y ahora ha querido dar ese cambio, ha querido abrazar a Jesucristo y pues no se le cree, no se le cree y cuando una persona habla de Dios y habiendo sido conocida como quizás, pues no sé, un vicioso o X cosa, X situación de pecado, digamos, muy evidente, público, pues no se le cree. Pero la verdad es que una vez que Cristo llega al corazón de una persona, pues lo transforma y ahí nace un hombre nuevo. Seguimos siendo en esencia la persona con el mismo nombre, el mismo apellido, pero ya eres una nueva criatura, ¿sí? Porque has recibido y has abrazado la fe y quieres ahora comportarte de acuerdo a lo que Dios pide. Y pues bueno, hay que esforzarse porque libres de pecado pues nadie estamos. Vamos ahora a lo que son las exhortaciones a los pastores y a los fieles, que es ya prácticamente la última parte de esta carta de San Pedro. Antes de despedirse les da su testamento espiritual. El discípulo de Pedro, o Pedro, se dirige en primer lugar a los ancianos, término con que se designará a los responsables y líderes de las comunidades, es decir, a los presbíteros, no necesariamente entrados en años, aunque se presenta con el título que le confiere su autoridad apostólica, testigo de la pasión de Cristo. Los considera colegas, situando así su autoridad
en el pleno de la corresponsabilidad, como era corriente en la iglesia de los primeros tiempos. De ahí que pues ahora en nuestras parroquias se hable de un párroco, y esto a manera de conocer un poquito nuestro entorno, y es tomado de aquí. Se hable de un párroco que es el titular, se hable de un presbítero, que en aquel tiempo, como lo acabamos de escuchar, pues era el que era entrado en años, el anciano, ¿sí? Ahora no necesariamente es eso, ¿sí? Sino más bien se refiere pues a aquel que está al servicio de Dios, en donde ha entregado su vida, y se habla de él pues así, como un presbítero, pero la palabra presbítero viene ya desde antiguo para señalar a los ancianos, a los que conocían la palabra de Dios, a los que tenían la experiencia y el conocimiento de Dios. Corresponsabilidad, como era corriente, decíamos, en la iglesia de los primeros tiempos. Contempla, el autor contempla el ministerio de estos líderes, es decir, de los presbíteros, como la labor y el servicio de un buen pastor, en referencia siempre al pastor supremo, que es único y es el pastor del rebaño, que es Jesús. Toda la vida de un pastor debe ser entrega generosa al rebaño, guiándolo con el modelo y el ejemplo de su vida, sin otros intereses más que el de propagar la buena nueva. Después se dirige a todos los miembros de la comunidad, tanto jóvenes como viejos, y les pide que sean humildes. Esta humildad, referida a la relación de los cristianos con Dios, lleva la confianza por la que ponemos en sus manos todos nuestros afanes y sufrimientos. Y en una última llamada a la vigilancia, el autor compara al enemigo supremo, el diablo, lo compara como a un león rugiente que está dando vueltas buscando a quien devorar. Todas estas recomendaciones del discípulo evocan la realidad de una comunidad cristiana que, soportando la prueba y la persecución, vive de la esperanza de la vida liberadora del Señor, consolada por el Dios de toda gracia, que por Cristo los llamó a su gloria eterna. Pedro, o su discípulo, menciona en su saldo final a dos personas conocidas que han desempeñado un papel importante en la vida de la iglesia primitiva, y que fueron Silvano y Marcos, ellos promotores de la buena nueva y fieles colaboradores también del apóstol San Pablo. Finalmente les comunica los saludos de la comunidad de Babilonia, nombre de Roma en clave simbólica, es decir, en lugar del destierro y de la persecución en medio de un mundo hostil a Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, ahí está el análisis de esta carta de San Pedro, y bueno, después de haber analizado lo que contiene, seguramente ahora que ustedes la vayan a leer, pues van a encontrar mucha riqueza en ella. Al final, ¿qué pudiéramos sacar de provecho? Pues mucho. A pesar de que son solamente 5 capítulos, pues hay mucha enseñanza. ¿Cuál sería la enseñanza principal? ¿O qué sería lo más importante que destaca esta carta? Bueno, muchas cosas. Aquí solamente su servidor pues sale a mencionar algunas. Esta primera carta del apóstol San Pedro pues es un poderoso recordatorio de esperanza en medio del sufrimiento. Es decir, para todo aquel que sufre una enfermedad, que está pues sufriendo por alguna razón, el pensar que quizás por esto pues está alejado de Dios, todo lo contrario, unir este sufrimiento en medio de la enfermedad o de una situación particular, pues nos recuerda ese sacrificio de Cristo. Entonces, por eso se nos pide siempre que unamos nuestros sufrimientos, nuestras debilidades a Cristo, para que éstas tengan un sentido y nos ayuden el hecho de ofrecerlas a Dios a que sea más fácil el llevarlas. Cuando las unimos a Cristo es como pensar que no estamos solos, que vamos con Cristo cargando juntos la cruz. Nos enseña que la persecución puede convertirse en un regalo, así es, en un extraño regalo para la iglesia, que nos da la oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor, la gran generosidad de Jesús. También nos enseña o nos muestra además
que mediante la expiación de Jesucristo los discípulos del Salvador pueden perseverar y reaccionar con fidelidad ante el sufrimiento y la persecución. Entonces, persecución, sufrimiento, todas estas son cosas que pues padeció nuestro Señor Jesucristo y a las cuales también nosotros estamos llamados a sufrir, a padecer, pero la diferencia está en que cuando estamos unidos a Cristo, pues todo esto tiene un sentido y esto pidiéndole a Él que nos ayude, pues seguramente lo podremos sobrellevar de mucha mejor manera. Pues bien, mis queridos hermanos, este es el análisis de esta primera carta. Por supuesto, la semana que viene, si Dios nos presta vida, estaremos analizando la segunda carta del apóstol San Pedro. Pues vamos a terminar como iniciamos, mis queridos hermanos, con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, este canal se llama El Carpintero y siempre señalamos que pues el carpintero en alusión al Señor San José, a quien tenemos especial devoción por ser el encargado, a quien Dios le encargó sus más grandes tesoros que son Jesús y María. Pues vamos a hacer oración a San José. Oh glorioso San José, a ti vengo para venerarte de corazón como el más fiel esposo de la Madre de Dios, como cabeza de la familia más santa, como padre nutricio del Hijo de Dios y como leal depositario de los tesoros de la Santísima Trinidad. En persona honro la elección del Padre que quiso compartir contigo la autoridad sobre su unigénito Hijo. Venero la elección del Hijo Divino, quien quería obedecerte y recibir su sustento ganado por el trabajo de sus manos. La elección del Espíritu Santo, quien te confió su castísima esposa. Los ensalzo porque han llevado en sus manos al niño Dios, estrechándolo a su pecho, transportado de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos, amigos, familia, pues sigan teniendo ustedes un excelente domingo, día del Señor. Si Dios nos presta vida, nos vemos aquí en una cápsula bíblica más. Y pues no olviden de compartir estas cápsulas bíblicas que esperamos que sean de provecho. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.